Hoy en Zona 2 tenemos la presencia del doctor Elías Ibarra Torres, secretario de Salud de Michoacán. Hablará de medicinas, hospitales y todo lo relacionado con el sector. También en la charla de este día nos va a acompañar la diputada por el PRD Lupita Díaz Chagoya. Acompáñanos todos los miércoles en Zona 2 con estrenos de entrevistas. Estamos prácticamente en todas las plataformas digitales. Estamos en Facebook, en YouTube, TuneIn, Twitter, Spotify. Recuerda nuestra página Zona 2, José Luis Alejo, Daniela Flores, miércoles de estreno de entrevistas. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Zona 2 se complace en tener en esta ocasión al secretario de Salud de Michoacán, al doctor Elías Ibarra Torres, a quien damos la bienvenida. Él ha sido presidente municipal de Huetamo, diputado local del PRD, 2 veces secretario de Salud. En el 2017 estuvo un año con Silvana Aureoles, posteriormente se retiró y ahora regresa como secretario de Salud con Alfredo Ramírez Bedoya para complementar con esta encomienda que le han dado. Bienvenido, doctor Elías. Gracias, José Luis, gracias, Dani, por invitarnos y aquí estamos a sus órdenes. Al contrario, doctor, gracias por tomar la invitación, por estar acá con nosotros. Sabemos que está ocupadísimo, pero es un espacio y bienvenido al programa de Zona 2. Gracias. Del mero Huetamo. Huetamo, Michoacán, barrio de Dolores, donde son cumplidores y fuimos vecinos con Martín Urieta cuando él vivió ahí. ¿De verdad? Sí, en ¿A barrio de poco? Dolores, en Huetamo. Entonces es gente muy inspirada. Sí. Y usted está inspirado en materia de salud, doctor. Nos gusta mucho. Médico de carrera. Pediatra, soy médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana y soy médico pediatra por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Entonces tengo Su especialidad. mi especialidad. Me llamó la atención, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya mencionó, estuvimos en una entrevista con él, mencionó 3 nombres o 4 nombres entre sus colaboradores que estaban cumpliendo cabalmente, y uno de los nombres fue el de usted. Y el sector salud no es fácil, hay muchos problemas, hay muchas preguntas, hay muchas dudas. Quisiéramos empezar primero para saber cómo recibió el sector, qué problemas se enfrentó de inmediato y tuvo que resolver así de tristras. Yo agradezco siempre las palabras de usted, las palabras del señor gobernador. También comentarte, efectivamente la Secretaría de Salud, como vemos, es un monstruo. 15,000 compañeros trabajadores, 17 organizaciones sindicales legalmente constituidas, 6 movimientos laborales, aparte que son sindicatos pequeños, 10 organizaciones civiles que hay que atender continuamente. Y bueno, el primer gran reto al llegar que se tuvo, nos encontrábamos prácticamente a la mitad o al pico máximo de la tercera ola. Nos ha tocado ola de COVID, nos ha tocado de estos 5 picos que atender 2,5 de ellas. Y teníamos 2 grandes retos de entrada en materia de COVID, de pandemia, que era lo que es. Uno, la economía estaba colapsada, las empresas estaban cerradas, las escuelas estaban cerradas, estábamos en pico máximo de la tercera ola de COVID y había que reactivar la economía, había que abrir las empresas, había que abrir las escuelas y no había vacuna en el estado. Entonces fue un gran reto que el gobernador nos ayudó a gestionar la vacuna suficiente para incrementar las dosis de biológico y con esto tratar de mitigar los ingresos de estancias hospitalarias, los fallecimientos. 2021, recordarán, se contabilizaron 500 fallecidos en una sola semana. Sí. 1,270 en un mes. Hoy, a un año, quiero decirles que en los últimos 6 meses no se contabilizan más de 100 personas fallecidas. Entonces, el primer gran reto fue mitigar, controlar la pandemia y abrir las escuelas, abrir los negocios y reactivar la economía. Esta pandemia nos dejó una gran experiencia que fue que si no hay salud no hay nada. Si no hay salud no hubo empleo. Si no hay salud
cerraron las empresas. Si no hay salud, no hay dinero circulante. Si no hay salud, bajaron los ingresos per cápita en las familias. Si no hay salud, no hubo ni fiestas de la parroquia de un pueblito. Entonces, tuvimos que abrir las escuelas con ya niveles bajos, con los indicadores precisos, poniendo ante todo como una actividad esencial a la educación. Y no hubo brotes más, y no hubo más casos que los que estadísticamente se reportaban a nivel nacional. Eso es un reto ingresando luego prácticamente los 520 días. Hoy, a un año después, sí, tenemos 7.700.000 dosis aplicadas de biológico. 7 millones. 7.700.000 dosis. ¿A la mayoría de los michoacanos ya? Tienen vacuna. ¿Tienen vacuna? El 92% de los mayores de 18 años cuentan con al menos una aplicación. Ajá. Y el 87%, hoy tenemos el 87% de vacunación de 5 años hasta la edad adulta. Y tenemos 500.000 dosis de vacunas de reserva para estar aplicando. Diario, ayer aplicamos 33.000 y 30.000, más o menos. En promedio se siguen vacunando todos los municipios. Hoy, recuerdo hace un año, las personas hacían filas para ingresar a un hospital, las personas hacían filas para conseguir un tanque de oxígeno. Sí. Hoy les pedimos que hagan filas para que se vacunen, hay vacuna suficiente. La vacuna no es para que no se enfermen, es para evitar que se muera un ser querido, es para evitar llenar los hospitales de paciente grave, sobre todo en los pacientes con comorbilidad mayores de 60 años de edad, obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, defensas bajas y todos esos casos que conocemos. De hecho, doctor, el día de hoy dimos a conocer la información que solamente hubo 6 casos en todo Michoacán de nuevos contagios. ¿No? De ayer para hoy. De ayer para hoy, sí, tiene razón. Sí. Y antier hubo 19. Ninguna defunción, hay 2 personas encamadas y 3 entubados, o sea, es nada. ¿Se está controlando realmente? Se está mitigando, la vacunación está funcionando. Ayudando. La vacunación, por un lado, crea anticuerpos artificiales por el biológico y por otro lado, muchos de los michoacanos se enfermaron. Sí. Y esto crea anticuerpos naturales. Sí. Entonces, sí les va a dar, sí les va a enfermar, pero en el 93-95% es seguro que no van a perder la vida. ¿Hay que volverse a vacunar cada año? No, ahorita los esquemas que marca el Plan Nacional de Vacunación es las 2 dosis más un refuerzo, más una 4ª dosis a las personas adultos mayores o en grupos de riesgo o con comorbilidad. De hecho, ahorita estamos nuevamente vacunando ya en estos momentos al personal médico, al personal penitenciario, al personal de fiscalía, a la policía, a bomberos, y a todo el mayor de 60 años de edad que así lo requiere, y la vacuna es gratuita y existe suficiente. 4ª dosis. La Organización Mundial de la Salud la menciona. Pero no cada año estar vacunado. Como la influenza, por ejemplo. Ahorita, por ejemplo, a mí me tocó vivir la pandemia de la influenza también como jefe de coordinación sanitaria en Zitácuaro, yo coordiné todas las acciones, y el desastre de Gangueo también me tocó vivirlo, y el desastre del río Balsas, y ahora el desastre del temblor acá en la zona de Aquila y la costa. Quiero decirte que esperamos que iniciemos a vivir un periodo prepandémico, una mutación entre pandemia a que este nuevo virus se esté presentando cada año efectivamente como la influenza. Por cierto que ayer arrancamos la vacunación contra la influenza. Ahorita vamos a hablar H1N1, H3N2, porque esto ya quedó pues una pandemia, cada año se tiene que estar vacunando. Por el momento no hemos llegado en eso, en la influenza. Al día de ayer ingresó la iniciativa de decreto para derogar la ley del cubrebocas en Michoacán. Ahorita estamos en los niveles más bajos de la pandemia. El virus no se ha ido, la pandemia no se ha acabado, no se ha terminado, mientras que tengamos pacientes susceptibles sin vacunar, que son más de 400,000 michoacanos que no han acudido a vacunarse. Porque no quieren. O no quieren, o no están en Michoacán, o simplemente no acuden, porque hoy bajamos la vacunación hasta los centros de salud. Así es. Hasta los centros de salud ya hay vacuna suficiente. Entonces, ese fue uno de los primeros gran retos que teníamos. El otro gran reto al llegar fue el déficit presupuestal importante que tenía la Secretaría de Salud. Y aquí es donde me aclaran, a ver, una cosa es déficit presupuestal y otra cosa es desvíos. Ajá, sí.
La Secretaría de Salud para su mantenimiento normal requiere 9,400 millones de pesos al año, pero nada más tenía etiquetados 8,250. Faltaba 1,000. Entonces traía 1,000 millones de boquete financiero. Cuando a mí me entregan con un boquete de 700 millones de pesos, que no lo tenían, pero para diciembre lo tenías que pagar, en prestaciones laborales, en laudos, en equipos, en todo lo que hace funcionar a la Secretaría de Salud. Y aparte, dentro de esos 700 millones que me entregaron a mí de déficit presupuestal, aclaro, no fue desvío, no se lo llevaron, no estaba presupuestado. Más sin embargo, la Secretaría tenía la obligación financiera de pagarlo a diciembre, y si no lo pagas en diciembre se convierte en pasivo, si pone pasivo se convierte en deuda, y si no la pagas se convierte en ADEFA, en una deuda de ejercicios fiscales anteriores. De esos se le debían al INSABI 350 millones de pesos que pagar el día 2 de octubre. Llegas el día 1, no hay dinero, y al día 2 tenías que pagar 350 millones al INSABI, porque hay un convenio en el cual el Estado le pone un 350 cada 3 meses a la Federación, con dinero propio del Estado, para que la Federación te mande los 3,000 millones al año del INSABI. Si tú no se lo mandas y le demuestras que sí lo depositaste, que sí lo tienes, la Federación te retiene su partida hasta que se lo envíes. Ya, hasta que se lo envíes. Entonces, señor gobernador, le digo, oiga, gobernador, pues, ¿cómo pudo? Me asistieron, me dieron el dinero, bajé el recurso del INSABI, se fusionó el recurso, el INSABI y la aportación solidaria estatal, y se pagaron todos los pendientes de fin de año. Entonces, ese déficit presupuestal para cerrar el año. Luego encontramos 800 nuevos trabajadores en la Secretaría de Salud contratados en los últimos 6 meses. ¿En 6 meses? En los últimos 6 meses. ¿Cuántos, Doctor, perdón? 800. Además de los que ya existían, que ya estaban, que sobraban, sí, y que no estaban presupuestados en el presupuesto de egresos de Michoacán. Y de esos 300 se contrataron 2 meses antes, y de esos 150 se contrataron el 16 de septiembre. ¿A través de los sindicatos o a través de...? Del gobierno. Firmó y... Sí, ¿con plazas o sin plazas cómo? Con contrato. Contratos nada más. Vigente hasta diciembre. ¿Vigente? Hasta diciembre. Hasta este mes de diciembre. Hasta diciembre pasado. ¿Y qué pasó? Pues tuvimos que pagar. O sea, y algunos pues tuvimos que ya no reactivar su contrato. Claro. Sobre todo que eran personal pues no afines al área, como afines administrativos. No, y ahorita lo que más hay, yo creo que en las oficinas. Afortunadamente, el 2017 se recreó una reingeniería y hoy está terciado. ¿Sí? 33% es enfermera, 33% es médico, 33% era administrativo. Antes estaban 2-1. Sí. Entonces traíamos el déficit presupuestal de 700 millones, 800 nuevos trabajadores. Y tú me dices, el 16 de septiembre contratan 150 gentes, pues digo... ¿Dónde los meten? Digo, pero aparte yo ya me voy, ya les dejo al que la llegue. grave irregularidad, ¿no? Sí, o sea, exactamente. Contratar a los amigos o compromisos. Sí, exactamente. Y aparte hubo una etapa que le llamaron dignificación laboral, previo a unos meses, que les incrementaron el salario con justicia a los trabajadores, que no son culpables, pero que no estaba presupuestado ese incremento que les dieron. ¡Qué barbaridad! A los trabajadores. Entonces, lo que se le debía al INSABI, lo del boquete financiero, los 800 nuevos trabajadores y los trabajadores que dignificaron, pero sí te dan el papel, te incremento el sueldo, pero no está presupuestado en el presupuesto de egresos de ese año. Y si a eso le sumamos el histórico que se venía arrastrando desde el 2011, más de 3,000 compañeros trabajadores que estaban contratados como estatales, y así conocían contrato estatal, pero los modifican y les dan prestaciones, y esas prestaciones tampoco estaban en el presupuesto de egresos de Michoacán. O sea, sí te los doy, a ver, yo te aumento, pero no te dejo el dinero. Yo te firmo, pero pues a ver quién te paga. Sí, entonces todo esto, más desde la descentralización de los servicios de salud en el 96, el acuerdo para que los estados manejaran los recursos fue muy parecido a la educación. El 70% pagaba la Federación del recurso y el 30% el Estado. Pues ese 30%
Sí. Desde el 96 nunca lo aplicaba el Estado, o sea, nunca lo presupuestaba. Entonces, ¿qué tenían que hacer los titulares? Cada 15 días, pues estar pidiendo ampliación presupuestal. Y eso conllevaba a tomas, conllevaba a conflictos laborales importantes en los Por eso sindicatos. tanto conflicto con los sindicatos. Se tenían. Ahora, a partir de 31 de diciembre, pagamos todo, no les debemos un peso a los trabajadores, no les debemos una prestación. Les decía, a ver, 1 de enero, mínimamente tenemos lo que tu cheque marca. Ajá. Y es un éxito estar en el presupuesto de Michoacán a partir de este año de enero. Sí. Mínimo lo que ganas, mínimo, ya lo tienes. Ahora vamos a caminar. Se les deben prestaciones, no nosotros. Primero, hubo 6 años que de alguna otra manera no le dieron todas las prestaciones. Para este año le llamamos un bono pago único. A los 15,000 trabajadores les dimos un pago adicional. ¿De quieren llamar bono COVID? Nosotros no le llamamos bono COVID para no meternos en problemas. Se les dio una prestación que se llama FEMAC, que es un fondo del ahorro a los que ingresaron formalizados 2014 y 2015, que representa 1,700 trabajadores. Es un bono de ahorro tripartito, una parte pone el sindicato, otra el trabajador y otra el patrón. Eso nos representa a nosotros cerca de 7 millones de pesos nada más para cerrar el año. El bono único fue 34 millones de pesos repartido en los 15,000 trabajadores. Los uniformes están por salir, unos 15, 20 días salen, son cerca de 56 millones de pesos de uniformes. ¿Cuánto? 56 millones de pesos de uniformes para los 15,000 trabajadores, desde zapatos, saco, bata. Ya están a punto de. Ya están licitados, yo creo que ya nomás están en periodo de entregarlos. Sí. Las medallas de antigüedad, 2,350 medallas, desde los 20 hasta los 60 años de edad, que no se los han dado. Eso nos representa 17 millones de pesos adicionales, porque cada 5 años, a los 20 una medalla, 25, 30, hasta los 60 años. Y el sistema de profesionalización de enfermeras. En el 2011, Bien. que fui diputado, nosotros creamos una etapa y un fondo para que las enfermeras tuvieran mejor salario, Sí. se homologara un salario más digno. Desde el 2011, que como diputado en la Comisión de Hacienda programamos ese recurso, no habían tenido otro. Ahorita ya se les va a hacer el proceso de profesionalización a las enfermeras para Sí. que tengan mejores prestaciones y mejores salarios. Ese es en el área administrativa El área, interna, la problemática interna con la que recibe. Y la externa, la atención en salud a los michoacanos, Ese es el otro gran reto. que lógicamente que están alegando que no hay medicinas, que, Ese es que por qué no hay medicinas y Entonces, tenemos dos ¿qué está retos. pasando? A ver, Tercero. dos retos. Ajá. Ay, Abasto de medicamentos, insumos y material de curación. ay, ¿qué pasó? Ajá. Cuando llegamos nosotros, se tenía un abasto del 35% de abasto de medicamentos. Aclaro, la percepción es medicamentos. Una cosa es el IMSS, régimen ordinario, otra cosa es el IMSS Bienestar y otra cosa es el ISSSTE, y otra cosa es la Secretaría de Salud. Entonces, cuando nos catalogan como salud, nos dan parejo A todos. a todos. Y yo puedo responder y hablar por la Secretaría de Salud. Claro. Luego entonces, si cuando llegamos encontramos al 35, la media nacional es del 70% de abasto de medicamento. Nosotros rondamos en general por arriba del 80%. En la Secretaría de Salud. Actualmente. Actualmente, todo el año lo hemos mantenido al 80. 80% de 85, 90, 79, 70. En promedio el 80 para no meterme en problemas. Pero aquí viene la otra situación. Primero no es en el sector salud, es en la Secretaría de Salud. Se compraron en este último año más de 1,000 millones de pesos de medicamentos e insumos médicos y material de curación. Por ejemplo, de osteosíntesis. Las placas para los de trauma eran 60 millones, las subimos a 80 millones. ¿Qué incorporamos en los materiales de síntesis? Columna, maxilofacial y cráneo. Cuando llegamos a esas 3 áreas, no había material de osteosíntesis, o sea, los fierros, los equipos. Hoy incorporamos columna, entonces una cirugía de columna, el puro material te sale 120, 150 mil. Hoy es gratuito. Maxilofacial, que hay pocos cirujanos maxilofaciales, hoy es gratuito. Cráneo, hoy es gratuito. Ahí son 80 nada más en eso.
mezclas oncológicas para niños con cáncer. Es el único estado del país, o al menos que yo conozco, que no hemos tenido problemas Eso le iba a preguntar en relación de las al mezclas oncológicas. Sí nos falta 1, 2 o 3 claves, sí. Está agotado a nivel internacional por la pandemia, sí, pero tenemos arriba del 90 y tantos % de abasto. No hay crisis como en No la tenemos, Ciudad de México, no tenemos como en crisis. otros. Y no únicamente en los niños, Ajá, sino que también Adultos. en los adultos en oncología. sí. Y aparte, pues como ustedes saben, en oncología tenemos otro equipo que se llama acelerador lineal, que es el que da la radioterapia, sobre todo en cáncer de mama, en cáncer cervicuterino, específico a la zona dañada. O sea, no es como antes, que radiaban y te radiaban todo el cuerpo. No, este es específico, es un aparato único que tenemos en el estado y que esto le da a toda la zona de varios estados la atención de radioterapia, más la beca de 4,000 pesos a los padres cuidadores con hijos con cáncer, que son 4,000 mensuales que se les da de apoyo. Entonces, esto es en cuanto a oncología, que ha golpeado mucho a nivel federal. Pero en abasto general, yo entiendo, por ejemplo, que uno quisiera llegar a cualquier hospital y que me surtan la receta. Todo lo deseamos, yo mismo lo deseo. Pero el surtido y el abasto es dinámico. Es como surtir papitas, refrescos, o sea, es dinámico, se va cambiando. Sí. Luego entonces, no es el mismo medicamento que tú vas a encontrar en el hospital infantil, ahí son ciertas claves específicas, con el hospital de oncología, ahí son otras claves, con el hospital de la mujer, ahí son otras claves específicas. Claro. Y no es lo mismo que vas a encontrar en Aquila, en el centro de salud que está ahorita sin utilizarse por lo del temblor, que el medicamento que vas a encontrar en un hospital civil. Entonces, eso nos presta a veces a confusiones. Te da la receta en un centro de salud, te recetan un medicamento que no está para ese nivel de atención. Sí. Por ejemplo, todo lo cardiológico, pues sí tengo la capacidad en Aquila de recetártelo, pero no está dentro del cuadro básico para ese centro de salud, porque es de uso de su especialidad, ese es solamente en los hospitales grandes. Entonces, eso es lo que nos da una confusión de los niveles de atención, primero, segundo y tercero. Bueno, aquí no tenemos tercer nivel, aunque dicen que el civil y el de la mujer y oncología es tercer nivel. Pareciera. Pero no. No, son segundo nivel todos. Eso más el área específica de cada hospital. Entonces, yo creo que hemos logrado mantener por arriba de la media nacional, 80 hasta 90 hemos llegado, pero que es dinámico. Si yo te llevo 100 frascos de paracetamol hoy, y nomás todo el día me recetas paracetamol, pues me lo voy a agotar y ya no te surta hasta dentro de 3 días. El centro de salud que está aquí, González Ureña, lo se surte 3 veces por semana. Y si nomás está recetando la misma clave, pues me agoto yo la clave como médico. Ahí se dan 1,000 consultas diarias. 1,500 en el civil diarias. Imagínate el abasto que se tiene que hacer de medicamentos. Si bien es cierto, no es lo deseado, pero sí lo posible. Ahorita mismo traemos 2 licitaciones, una por 250 millones de medicamentos y otra por 150. Pero ¿qué pasa? El medicamento ya no es como antes. Antes tú comprabas como está, hoy no. Hoy compra la federación. Y los procedimientos tú pides en noviembre, ellos inician los procedimientos, adjudican allá por marzo, abril, y luego en mayo te dicen, ¿sabes qué? Pues todas estas claves pues no las logré conseguir. De 1,400 claves que debemos de tener, pues nomás compraron 600. O sea, dependen por completo de... En un primera intención sí. Sí. No es que el Estado compre. Sí. No es que el Estado licite. Al Estado ese dinero se lo da al INSABI en especie. Por año. Bien. Pero te avisa en mayo, junio, ¿sabes qué? Pues de las 1,400 claves nomás compré 600. Pues, y ahí te van para que compres. Ah, pero estos lentes cuestan 5 pesos. Precio máximo de referencia, precio INSABI. Vas y dices, no, pues dice a mí me toca producir los 7 pesos, le voy a perder 2 pesos. O sea, ni no que lo produzco. Así es. Entonces viene ese problema después de los precios bajos, pero que en volumen debes de encontrar. Entonces no hay
tan rápido. Una licitación bien aplicada te tarda 60 días. Doctor, me surge aquí una duda, Sí. una pregunta. ¿Por qué ustedes tienen el 80% aplicando además este tipo de medicamentos de altísima especialidad, de altísimo costo? ¿Y por qué la federación no lo tiene? Yo sé que la federación debe responder por esto, pero ¿cuál es la fórmula que tiene Michoacán para que tenga estos logros? Por dos razones. En octubre, noviembre, el maestro Alfredo Ramírez nos apoyó con 120 millones de pesos para comprar medicamento con ingresos propios, con estatales. Deberá de ser 1,400 claves. Estas 1,000 sí las voy a tener, pero estas 400 no. Entonces nos abocamos a comprar las claves que estaban agotadas y las que no teníamos en existencia. Sí. Y la otra, el gobierno federal nos liberó como 200 millones en noviembre y diciembre, adicionales para el Estado, haz lo presupuestado, y con eso compramos. Por eso es que en Michoacán Ya. puede tener por arriba de la media nacional. De ahí el éxito. De ahí, pues el abasto por arriba del 80, yo creo que éxito sería tener El pues, 100. todo, ¿verdad? El 100, Pero ¿no? sí es Ajá. lo más posible que ¿Y se si hay puede. medicamentos en existencia para... Tenemos 450 puntos de entrega de medicamentos. En los hospitales se tienen 2 farmacias, una interna para piso, urgencias, quirófanos, y una externa para surtir medicamentos. Y se surten los hospitales de Morelia al menos 2 o 3 veces por semana, al menos. Sí. Más aparte tenemos una farmacia municipal en cada cabecera municipio, dentro del centro de salud o a 100 metros del centro de salud. Sí. Más aparte, cada centro de salud que tenga menos de 600 recetas por mes, se le da su paquete cada mes de todas las claves, máximo son 600 recetas lo que va a tener al mes, entonces se le abastece cada mes por paquete, unas bolsas de medicamento, y ellos tienen sus anaqueles y su farmacia chiquita en su centro de El salud. centro de salud. Sí. Hace referencia a los hospitales, sabemos del nivel tan bueno que tienen, nos comentaba, segundo nivel, Hospital Infantil Civil de Morelia, que se encuentran ya en la Ciudad Salud. ¿Qué va a pasar con las instalaciones del antiguo hospital, doctor? ¿Se van a desaprovechar? ¿Dónde No, antes estaban? el Hospital Infantil y Hospital Civil de Morelia están en legítima propiedad del gobierno del Estado, en un comodato que dio la Federación cuando se descentralizó la salud. Sí. Y tengo entendido ahorita que se están escriturando para tener la legítima propiedad. Una es la legítima posesión y otra es la legítima propiedad. De ambos. De ambos, exactamente. Y una vez que ya se tengan escriturado, pues será el gobernador, el gobierno del Estado, quien defina el destino final del uso. En una primera intención se quería dar el hospital infantil a cuenta de pago de lo que se le debe al IMSS de los gobiernos anteriores. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. Entonces, pero no ha avanzado por algunas circunstancias, eso lo trae la secretaria Gladys Butanda, ese tema. El otro gran reto que teníamos nosotros 1,500 demandas laborales. ¿De quién? De los trabajadores. ¿Por despido? Por despido injustificado, por pago de quincenas. 1,500. 1,500. Y 500 laudos mercantiles Es decir, que se le debían a empresas Sí, sí, sí. que se han ido arrastrando y que se les debía y nos causaba un daño al erario, o más bien un daño, una obligación financiera Una obligación. de 500 millones de pesos. Nada más de los 500 mercantiles que traemos. De esos 500 mercantiles pendientes de Que faltan los otros. Que se los dejaron de la pasada administración. Bien vienen acumulado arrastrando. desde muchos años. Ya. Y causaron efecto, o sea, llegaron al amparo, Sí, la sí, revisión sí. constitucional, todo, y causó efecto. O sea, ya no se Sí. pudo estirar el argumento jurídico. Ese era otro de los problemas. 2,000 demandas, 1,500 laborales, 500 mercantiles. Dentro de esos 500 mercantiles traemos cerca de 300 amparos de los pacientes enfermos renales. Ya, ese es otro temazo. Es otro tema. Todo el paciente, por ejemplo, que está enfermo, pues el gobierno del Estado tiene la obligación de darle salud. Demandan y sentencian a la Secretaría de Salud, paga la hemodiálisis. la Constitución establece. Sí, traemos pues cerca de 400 pacientes. Y diario nos acumulan 2 o 3 más.
Pues que hay mucho problema renal en Sí, Michoacán. en Michoacán sí, hay mucho problema renal. Y esto nos hace a nosotros erogar cerca de 50 millones de pesos al año adicionales no presupuestados y que deben de ser con ingresos propios de lo que recaudas como Secretaría de Salud. Ese fue un gran reto también. Entonces, estabilizar eso no es fácil. Se han ido pagando los mercantiles, los que se van ya a causa efecto con carácter de destitución del titular si no pagan, la gestión, hemos ido pagando las hemodiálisis de los pacientes. Y bueno, pensando en eso, la hemodiálisis es una terapia sustitutiva. No te cura, no te salva, te prolonga la vida. Así es. Nada más. ¿Qué te salva? ¿Qué te resuelve el problema? Los trasplantes renales. Los trasplantes. Por eso es que acabamos de echar a andar el tratamiento definitivo de la insuficiencia renal, que es un problema de salud pública importante, Sí. en el Hospital Civil. Y luego tuvieron una donación multiorgánica. 2 riñones trasplantados ya ahorita. Sí. Un corazón y hígado se fue al Instituto Nacional de Pediatría. 2 córneas al Hospital de Uruapan. Entonces echamos a andar los trasplantes renales. Que en Michoacán, con nuestros médicos, la verdad los mejores están en el civil para esto. 95% de éxito, 20 años mínimo de sobrevida. Pero para llegar allá había que sacar la licencia de COEPRIS, tener las instalaciones, tener los recursos humanos, tener los medicamentos inmunosupresores para que no rechaces el órgano, tener las pruebas gratuitas de histocompatibilidad entre donador y receptor. Todo esto conlleva pues esfuerzo, Claro. tiempo, Bastante. economía, Recursos. y gracias a Dios ahí está funcionando. Y la lista y la fila Y está la- muy larga, aparte, sí, muy larga. son 500 en el estado que esperan Es un trasplante renal. extraordinario. A expensas de compatibilidad. Sí, Y claro. a su vez reforzamos la unidad de hemodiálisis del Hospital Civil, que antes tenía 7 maquinitas viejas de hemodiálisis, ahorita tiene 12, nuevecitas y funcionando a tope. Funcionando. Más aparte, echamos a andar la unidad de hemodiálisis del Hospital Infantil, la única en varios estados. Hoy el Hospital Infantil de Morelia tiene unidad de hemodiálisis para niños. Qué interesante. ¿Eh? Son 5 máquinas nuevecitas. ¿Es un problema de salud actualmente el renal en Michoacán? ¿Sí se considera que un problema de salud grave? Es un problema de salud pública mundial. Pero aquí en Más Michoacán, en los ¿qué adultos. pasa? Sí. Aquí en Michoacán, en la zona oriente, ¿usted tiene algún antecedente? Yo estuve doctor? realizando estudio con el doctor Malaquías 2009-2011 en la zona oriente, en Ciudad Hidalgo, en San Pedro Jacuare, en San Matías, para ser exactos, donde a una cuadra, en esos 2 pueblos, había 3 o 4 pacientes enfermos, inclusive hermanos, papás, abuelos, tíos. Y de momento te impacta, dice, pues aquí hay algo ¿Qué malo. pasó? Claro. Pero Que toman. si llegamos a la media y comparamos con un estudio que se hizo en Morelia y en Guadalajara, y con la población de Ciudad Hidalgo, ya no con la población del... De los Pues poblados. no, estás en la media nacional, el 7% de la población. O sea, de momento pues sí impacta. Sí, sí, sí. Se hizo estudio, la termoeléctrica, los azufres, el pino, Ajá. el agua, no se encontró nada que fuera determinante. Aún se cree que hay factores genéticos. Sí. Claro que los factores genéticos ambientales pues juegan un papel importante, que se cree que ancestralmente se casaron entre familiares, pero son teorías no confirmadas. La verdad es que no fue concluyente al problema. Sí, hay mucho fue problema. concluyente. Mucho problema de enfermedades de riñón, pero En los adultos Por- crónicos, por- diabetes, hipertensión, obesidad, la vía medicina, sedentaria, en medicamentosos, fin, virus, vino, o sea, en fin, todo eso. bacterias. Doctor, yo quiero pasar a un tema muy importante que acaba de ocurrir después del sismo. 24 hospitales de pronto no sirven, se están Sí, cayendo. hombre. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué Comentarte, me tocó coordinar desde el primer momento el operativo de seguridad en salud. De hecho, yo doy un reporte diario, aquí lo traigo, el diario Sí. que hacemos al gobernador y al gobierno federal. Primero, afortunadamente no hubo vidas que lamentar. Sí, sí. Ajá, de entrada, ¿no? De Es entrada. importante. La falla de San Andrés está a 30 kilómetros de Aquila. Así es. Ahí inicia. De hecho, de vía aérea se ve. Antes aguantaron el sismo de esa magnitud los hospitales. El hospital de Maroata en Aquila, recorrí con protección civil y sin ser experto, vemos que las columnas, lo estructural, aguantó. Se aguantó eso. El primero
y el segundo temblor, porque fueron dos fuertes, una réplica Sí. fue fuerte de casi 5.7. ¿Qué fue lo que se vio aparatoso? Las paredes de tapón que le llaman ellos. Construyen las columnas Sí. y luego van tapando y dividiendo con tabique. Y esas fueron las que colapsaron. Colapsar. Ahorita tenemos hasta el 17 de este mes para hacer el dictamen estructural de los hospitales. El otro que se lesionó fue el Centro de Salud de Aquila. Ahí a 15 kilómetros está la falla de San Andrés. Entonces, ¿qué fue? El frente. También algunas columnas. Es un centro de salud. El otro que se lesionó fue el de Buenavista en Parícuaro. Lejos. Ese está más viejito. Y el otro que se lesionó fue el de Apaxingán del Iste, que también, para eso utilizamos dos hospitales móviles, uno que está en Maruata, otro que está en Apaxingán para el Iste, y un tráiler móvil de 4 consultorios que tiene la Secretaría de Salud del Estado, está instalado en el Centro de Salud de Aquila, a un lado. Entonces, de ahí para adelante son realmente 4, un hospital comunitario, que sufrió daños, que se evacuó y que no está funcionando, que están funcionando en el tráiler y en un hospital móvil que está afuera. El del Iste de Paxingán, que es del Iste, que está asegurado, tengo entendido, y el Centro de Salud de Aguililla y el Centro de Salud de Aquila y el Centro de Salud de Parácuaro. Son los 4 con estructurales. Los demás son daños menores, vidrios, plafones, aires, paredes, plafones, cosas de esas. Ajá. No es tan grave. No es tan grave. Ni es porque hayan estado mal construidos. No, bueno, eso lo tendrá que determinar de aquí el 17 algún estructurista. ¿Cuál fue el problema aquí? Que se nos filtró la lista de información previa que estábamos nosotros recabando, informando y teniendo datos sobre la marcha, pues se va actualizando, vas visitando y vas viendo que efectivamente sí hay lesionados en algunos, pero que no eran todos los que así se comentaban en un principio. Ya. Entonces al final son 4 con daño estructural y 16 con daños menores, que es lo que tenemos. Y ahora espera ya el recurso federal para lo que es la reconstrucción. Se formó el comité para la reconstrucción, para ascender a los fondos. Después el subcomité, que en salud, y tenemos nosotros hasta el día 17 de octubre para revisar todos los daños, para hacer la presupuestación y ver cuál sí se le va a realizar. Tenemos más centros de salud en otros municipios que tuvieron daños, pero no están dentro de la zona declarada como desastre. Y bueno, nos fue bien, no hubo vidas que perder, y la otra, pues también escuelas, pues hubo muchas, más de 100, 120 escuelas, que no la han popularizado tanto, pero están peor que... Doctor, y en materia de doctores dispersos en todo el estado, donde estén demandando la presencia de un doctor, ¿está cubierto el estado? Primero, comentarte que traemos nosotros en operativos, ahorita en la contingencia, más de 200 elementos, más de 60 vehículos en operativo en estos municipios, es por un lado. Por el otro lado, efectivamente nos faltan médicos y nos faltan especialistas. Por ejemplo, se mandaron 2 convocatorias públicas para especialistas. A la federación hicimos un estudio y nos autorizaron 700 y fracción especialistas contratar. ¿Saben cuántos fueron a la convocatoria? ¿Cuántos? 120. ¿Inseguridad, doctor? De esos 120, nomás acudieron 80 a llevar papeles, cédulas, diplomas, o sea, que esté legalmente también. Estamos hablando de Michoacán. En Michoacán. Nada más 80 llevaron todo. Nada más 80 de ¿Se les 120. contrató? Se descontrató, 70 están, al final ya son como 120 contratados, están 70 en el hospital civil, 10 en el infantil, 5 en oncología, 3 en el de la mujer, 1 en puro ándiro. Zitácuaro, por ejemplo, requerimos 70 especialistas. No hubo uno solo que quisiera contratarse. Y tantos que ¿Por salen qué, de las doctor? escuelas de medicina. Entonces, El problema es, ¿cuánto cuesta una cesárea afuera? Un ginecólogo, no sé aquí. 25,000, 25,000. ¿Una cesárea? No, bueno, pues depende. Bueno, en términos... Ya sale de pa' uno, 75 a 100. ponle del 30,000, hospital. digo, No, pero barata. sí de 25. No, pues ¿dónde tú? Sí, ahora. Sí hay. Bueno, ¿sabes cuánto gana un médico especialista?
gana, ya con descuento, gana 14,000 pesos a la quincena. Entonces, ¿tú crees que va a querer un doctor ir de Morelia, así Zitácuaro, a su guardia, cuando acá se le va a una cesárea? No. Lo que saca a la quincena ya, el doctor lo saca acá en 2 días. La inseguridad, doctor, Así insisto. Fíjate que, ¿Influye o no que influye? no ha habido, el personal de salud, afortunadamente, es bien visto, es respetado, es apreciado todavía el médico. Indudablemente que es un problema natural que se ha vivido en las últimas décadas a nivel nacional. Pero nuestro personal de salud, nuestro personal de vectores anda nebulizando donde quiera, ¿sí? Y no hemos tenido ahorita, salvo brotes ahí que pues son normales, que se han vivido, bueno, no son normales, digo, son esperados en algunas zonas, pero no hemos tenido ese problema para los especialistas. Hoy tenemos 600 plazas de especialistas para contratarse. Y al menos estaban contratando otros 300 enfermeras y 150 médicos generales en la página de medicosbienestar.com.mx. Ya no es el Estado, hoy contrata directo la Federación. Ya. ¿Todavía hay contratación en este momento? Está abierta todavía Está la abierta. página, todavía está abierta la página. Bien. ¿Qué ocurre? Que les dan, pero luego no llevan la cédula, no llevan el título, no llevan los papeles, o te mandan a Aquila, Y no donde nos hacen falta. Claro. No, pues yo mejor me voy aquí Aquí cerquita, ¿no? A Capula. ahí me- Sí, Aquí donde me queda cerca entonces de casa. eso es lo que ocurre. O Y te ahí- mandan a otro estado. Entonces, recursos humanos requerimos. También es cierto que el sistema de salud ha sufrido un desmantelamiento, le llamo yo, histórico. Contratas al inicio, Maruata. A mí me tocó, por ejemplo, abrir Tuzantla y Nocupétaro en el 2009, 2010, y Maruata es hermano de tiempo de esos hospitales. Me tocó abrir a mí Nocupétaro y Tuzantla. Cuando se contrataron tenían 130 gentes, entre médicos especiales. Cuando ingresas a donde sea, pero a los 6 meses, un día, que ya te protege las condiciones generales de trabajo y la ley federal, pues ya te quieres venir a tu área de residencia, a tu área de origen, donde tengas mayor comodidad, donde, Claro, como ahora claro. los de Maruata van de Lázaro a Maruata. Claro. Y 3 horas de camino cada fin de semana, pues como ya a 10 años la gente, 12 años. pues Se ya cansa. Sí. Entonces van pidiendo al sindicato, cámbiame al político, y no cambio. Pero bueno, hay muchas cosas. Uy, hay tantos temas que abordar, pues nos acaba el tiempo, Doctor, José Luis. doctor, una pregunta, yo no sé si se nos acaba el tiempo, pero Sí. lo quiero preguntar. ¿Es necesario vacunarse de influenza? La gente nos preguntó. La gente nos preguntó. ¿Es necesario? Porque Sí, ya no? con tanta vacuna contra el COVID y llega la influenza, pues como... La vacuna ¿Qué de la onda? influenza es cada año, Sí. siempre requiere un refuerzo, Sí. y cada año se tratan 2 serotipos diferentes esperados en esta pandemia, efectivamente. Mayores de 59 años, mayores de 60 años de edad, todos, de 6 meses a 59 meses, o sea, de 6 meses a 5 años, todos, embarazadas, personal de salud, de 5 años a 59 con alguna comorbilidad, diabetes, hipertensión. ¿No más? Sí, ¿Y se si no, puede, no? si no, no. Ah, Se entonces no me pueden vacuno. poner al mismo tiempo, uno en Entonces cada no me brazo vacuno. la vacuna. Ya sabemos, Es ¿verdad? gratuita, hay que aprovecharla, la No, yo no verdad. entro en el rango, doctor. A mí sí le saco esa vacuna, la neta. Yo prefiero mejor del COVID cuando haya más. No, es Se una pueden poner las dos Entonces, juntas. y entonces de los 60 años en adelante, sí es recomendable. Todos los adultos, mayores de 60 años de edad, todos. Muy bien. Y de 6 meses a 5 A años, 5 años. todos. Todos. Los demás. Embarazadas, todos. Personal de También. salud, todos. ya, gente con enfermedad de. Todos los de Crónica o no crónicas. Todos. Claro que cada quien es responsable de su propia salud, perdón. Si no- Y Así es. va a estar vacunando en los centros de salud. Desde el día 3 de octubre al 31 de marzo. La idea es llegar a diciembre al 70% del avance y en marzo tener el 100% cubierto del refuerzo de influenza. Perfecto. Pues Doctor, éxito y en finalmente, esta jornada. de mi parte, preguntarle, ¿no? Tardaron mucho en la vacunación, había largas filas, al principio era aquello caótico. Caos. Y comenzó a pasar el tiempo y las cosas comenzaron a mejorar. ¿Por qué no utilizar, o por qué no utilizaron en todo momento la experiencia en vacunación que tenía usted ya del sector salud
que a nivel mundial es muy reconocida, doctor. ¿Por qué? A veces era por falta de total de biológico. Por ejemplo, tú puedes abrir 5 sedes en Morelia. En ocasiones algunas sedes están más rentadas que el estadio de fútbol. Que acá, que evento de carros, por ejemplo. Que acá, que porque no querían ruido. Y a la vez tendrías que tener lo suficiente de vacuna. Cuando llegamos nos mandaban 50,000, 100,000 cada semana. En una campaña, en las sedes, en Morelia, si ponías 5 sedes al mismo tiempo, te estarías utilizando al menos 50,000 dosis. Esto quería decir que el 60% de la vacuna que te dio una semana te la acababas en un día en Morelia. Pero también los demás municipios requerían Zamora, La Piedad, Aquila, Tiquicheo, Tuzantla, lo más lejano. Entonces, ya enviabas vacuna dispersa a Uruapan y te faltaba en Morelia, entonces no podías abrir todos los módulos al mismo tiempo. Entonces, gestionamos más vacunas, abrimos más los módulos, agilizamos más el llenado de la papeleta que nos tardaba mucho tiempo. Nosotros tenemos capacidad para vacunar en cada módulo 1,200 personas por hora, pero que era el que no llevaban llenado su formato, que no era su grupo etario, que iba un paciente y 3 familiares, pero poco a poco lo fuimos superando y hoy creo que eso lo hemos superado. Van bien. Así quiero yo. Esperemos que pronto ya no tengamos COVID, doctor. Esperemos todavía unos 6 meses va a tardar más esto, más estamos en el periodo prepandémico, nivel más bajo. Ya está la iniciativa de ley para retirar el uso de cubrebocas en espacios cerrados, se va a derogar la ley. No creo que se vuelva a requerir regresar al cubrebocas. Fue muy útil, fue muy benéfico, ya pasó su tiempo, hoy todos tenemos anticuerpos naturales por el biológico o porque nos dio la enfermedad y nos recuperamos, pero en dado caso de alguna medida extraordinaria, a través de un decreto administrativo por un tiempo temporal y la autoridad sanitaria y el Comité de Seguridad en Salud va a ir tomando, pues el manejo de una pandemia es dinámico. Así es. No hay nada estandarizado, es con los indicadores que vas teniendo y los avances que se van reportando diario. Doctor, muy importante, muy interesante todo lo que nos acaba de comentar. La verdad, muchas cosas desconocidas para la audiencia. Seguramente que si se sigue por este camino, Michoacán estará en muy buenas manos en materia de salud, que es bien importante porque la pandemia nos indicó que la fragilidad de vida es así. La salud es lo más importante. Somos tan vulnerables los seres humanos ante eventos como estos del COVID. Sí, brevemente les robo 30 segundos. Adelante. Había que recuperar el rumbo, o sea, estabilizar para avanzar. Ustedes recordarán, el gobierno de maestro Pedro Ramírez llegó y tenía un déficit presupuestal, deuda, pasivos y notas en el escritorio por 50,000 millones de pesos. Se les debían 3 o 4 quincenas a los maestros. Sí. Estaban bloqueadas las vías del tren, estaban bloqueadas las carreteras con barricadas. Sí. La calidad crediticia en Michoacán era muy baja. Pues hoy casi no hay bloqueos carreteros, no está bloqueada la vía del tren, tiene mejor perspectiva las calificaciones financieras, no hay deuda a corto plazo ni a largo plazo en este gobierno, se reestructuró la deuda con mejores intereses a los créditos ya existentes, o sea, finanzas se estabilizó. Hubo libre tránsito en carreteras, en las vías del tren. Salud retomó el rumbo. Antes no se vacunaba con la polio, hoy estamos vacunando. Antes no vacunaba influenza, hoy estamos vacunando. Pero antes no se vacunaba el cuadro básico de vacunación, hoy se está vacunando, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas que había que estabilizar, yo creo. Antes no tenían el Facebook, 1,000 millones de pesos el gobierno del estado a los municipios para que hagan obra. Portapaz, 845 millones para asegurar. Bueno, yo creo que para los 365 días del año se recuperó el rumbo en Michoacán, se estabilizó para poder avanzar, porque no puedes avanzar si no estabilizas. Se encuentra Michoacán estabilizado en este momento. Hasta este momento se retomó el rumbo que requiere Michoacán. Falta mucho por hacer, no es echar campanas al vuelo. Más se dejaron ya las bases, las precedentes, pues para poder avanzar. Así es. Oye, ¿usted es morenista? Yo soy ciudadano, estoy afiliado últimamente a Morena, pero realmente pues yo... pues con todos los partidos y todos los ciudadanos yo no tengo ningún problema. Sí. Por eso le pregunto, porque bueno, sabemos de su capacidad y que ha sido llamado por distintos colores políticos. Yo estaba retirado como pediatra ejerciendo en la vida privada, me invitó bueno, hasta diputado.
En algún momento. Hasta presidente. Hasta presidente Para allá municipal. de su tierra natal, Sí, el me meritito tomo. Huetamo. Así es. Doctor, qué amable. No, Elías muchas Ibarra gracias. Torres, le felicito por lo que acabo de escuchar. Qué bien por Michoacán, me alegra por el Estado. Gracias por haber estado con nosotros, No, doctor. muchas gracias, un honor las veces que sean. Después vengo con más tiempo para platicar con más calma. Cuando usted quiera que esté en su programa, Sí, doctor. Muchas del- Gracias, y además Buena la siempre charla. que le buscamos, siempre responde muy Siempre. preciso, muy claro. No le saca al Morelia, como dicen No, aquí. no, es Así es. conociendo. Ojalá que todos fueran como usted, así de que rápido nos dieran las entrevistas. Sí, le entramos a ver qué duda tiene. Todo lo que Que quieran. los funcionarios la aprendan, denles un También. cursito, doctor. Ahí en las reuniones de gabinete, díganles cómo se Digo, debe atender a los ¿Cómo le haces con los 17 sindicatos? Amor y paz. Sí. Me quedo No con hay esa de gran otra. duda. Dice, pues, los conozco a todos, pues sí, pero ahí están tranquilos. Sí. Son 17 leones. No me despiertes el león dormido. Sí, mejor no digan nada. Son 17 leones, por eso pregunté. Sí. Gracias, Muy bien, doctor. Gracias a Muchas ustedes. doctor. Hacemos un breve corte, regresamos con más, porque hay más entrevistas. Plásticos y Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, artículos para la cocina y restaurantes, repostería, peltre, aluminio, loza, gran variedad de artículos de plástico y amplia gama de cristalería. También contamos con nuestro departamento de material eléctrico, ferretería, artículos de plomería. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia. Y en nuestras sucursales en Vicente Santa María, Monumento, Libramiento Norte, en la zona del Realito, El Morelia, Michoacán. Zona 2 está con nosotros la diputada del PRD, Lupita Díaz Chagoya, a quien damos la bienvenida. Vamos a platicar con ella. Lupita, bienvenida. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Dani, qué gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio. Lupita, bienvenida y con unos temas asazos buenísimos que siempre manejas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. De hecho, en la última de las pláticas que tuvimos aquí hablamos de los distribuidores viales, de la salida a Salamanca y Mil Cumbres. Ha pasado algún tiempo, las cosas parece ser que van avanzando en alguno de los dos distribuidores, no en el otro. ¿Cuál es la situación en este momento, Lupita? Fíjate que desafortunadamente, un tema que padecemos y seguiremos padeciendo los morelianos y los michoacanos, porque el avance de las obras va lento. En la de Mil Cumbres, bueno, pues si seguimos a este paso, yo creo que a mediados del próximo año es que ya tenemos el distribuidor concluido. Y en el caso de Salamanca, todavía hace algunos días declaró el secretario, porque sigue sin entregarnos el expediente como se lo solicitó la comisión que presido de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Vivienda, aún no ha cumplido. ¿De hace cuánto tiempo? Desde julio, con un reiterativo en septiembre. Entonces, bueno, nosotros tenemos que estar yendo a ver cómo va el avance y estamos pues retomando sus palabras de las entrevistas que él da, porque no tenemos la documentación. Entonces, hace algunos días declaró que esta semana o la siguiente ya iba a entrar la empresa contratada recientemente por la adjudicación directa de 97 millones de pesos. Para Salamanca. Para Salamanca, para terminar. Va a ser insuficiente, obviamente, ese recurso para terminar. Y el otro, pues va a estar detenido en el tema de la rescisión de la obra hasta que se dé un veredicto por parte de un tribunal. Entonces, estamos diciendo que desde julio ustedes se reunieron con titular de Obras Públicas. En agosto, la solicitud La se solicitud. la hicimos antes y en Antes. agosto nos reunimos con él. Agosto. Sí. Y hasta la fecha ya no hubo avance. Ha ido muy lento, Dani, muy lento. Muy lento, les digo. Pues si seguimos con este avance, Ajá. mediados del próximo año para terminar los distribuidores viales. Pues porque tú eres experta en el tema, eres arquitecta, te dedicaste mucho al tema de las obras, de Así escuelas, es. tú le sabes. Así es. ¿En serio tanto tiempo para que se logre terminar las Bueno, vamos distribuidores? a pensar que Ajá. ya la próxima semana que él dijo que entraba una empresa a terminar las obras, pues le va a echar todas las ganas. Pero otra nueva, parece que siguen excavando y seguimos encontrando vestigios. Eso no lo sabíamos. No, eso es nuevo de estos últimos días, que
que seguimos excavando y seguimos En la encontrando. salida- Siempre hay algo nuevo. Imagínate. En la sí. salida a Salamanca, A Salamanca. que es donde hay problemas de tipo jurídico, Así ¿verdad? es, así o sea es. que no pueden Todo seguir atorado. adelante. Todo atorado que está. Y el recurso, aquí el tema es que yo le preguntaba en una entrevista al secretario de Obras Públicas sobre el recurso federal, que si no se ejerce antes del mes de diciembre de este año, pues se pierde. Me dice, no, pues que no es recurso federal, ya se ejerció todo. Pues no se pudo haber ejercido todo porque entonces habría una preestimación de la obra, es decir, estaría pagada por adelantada, porque ustedes no ven al 100% la obra, ¿verdad? No. Y el avance de las obras es avance físico y avance financiero a la par. Entonces habría que analizar ahí ese tema, porque si va más avanzado el avance financiero respecto al físico, ¿qué pasa ahí? Oye, Lupita, y a propósito justamente de lo que estamos platicando, en este año ustedes van a empezar a revisar, analizar el accionar administrativo, político de la actual administración. Esto así es, ¿verdad? Así es, y vamos a proceder los diputados, pues como nos corresponde, como un poder. Vamos a trabajar con transparencia en el tema de la revisión de la glosa del informe, porque al Poder Legislativo le corresponde hacer las observaciones correspondientes. Y ya estamos haciendo lo propio nosotros, yo como presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda. Y pues ya ahí vamos avanzando en el tema. Hemos encontrado algunas irregularidades que en próximos días, si me permiten, les voy a compartir ya más puntualmente. Por favor. Pero de entrada les digo que se duplica una gran cantidad de obras que presenta en el primer informe de gobierno con las que presentó el ingeniero Silvano en el sexto informe de gobierno. ¿Cómo? Sí, o sea, nos reportan la misma obra que presentó el ingeniero Silvano en el sexto informe, ahora en el primer informe. La misma obra. Sí, en muchas ocasiones. Como si hubiera... Como si fuera de este de gobierno. esta administración. Y Exacto. Ya. Y ahí, por ejemplo, eso es una alerta para ustedes, ¿no? Exacto, imagínate, es que no, aunque tú la hayas terminado e inaugurado, el presupuesto no fue asignado a este gobierno. Lo que se reporta ahí es lo que se ejecutó con el presupuesto asignado en el año que se está haciendo el informe, ¿no? Entonces, tenemos ahí varias observaciones importantes al respecto. Esto forma parte del nuevo año legislativo que está por venir, sobre todo meterle ojos a detalle para escudriñar qué es lo que ha pasado. Así es, y transparentar los recursos, ¿no? Porque esa es la obligación del gobierno, que los recursos sean utilizados de manera transparente, eficaz y eficiente para beneficio de los michoacanos. Sí, aquí estuvimos platicando, Lupita, de todas tus iniciativas que presentaste en lo que fue el primer año legislativo, bien sensibles los temas, muy buenos. ¿Qué viene para este año legislativo, pues al que ya le entraron? Fíjate que seguimos trabajando en el tema de los grupos vulnerables, pero un tema bien importante es que vamos a cumplir con un mandato del Congreso Federal desde el 2016, en el que fueron omisos la legislatura 73 y 74, porque en el 2016 se creó la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y se mandató a todos los estados de la República homologarla, y Michoacán no ha cumplido. Y fue hace un año que empezamos con este trabajo, los integrantes de la comisión y una servidora, y pues la meta es que este año logremos presentar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el estado de Michoacán. Esa es una meta muy ambiciosa, pero quiero compartirles que cuando fui directora de infraestructura educativa, no solo construíamos obra, también adquiríamos todo lo relacionado a equipamiento inmobiliario escolar, desde jardín de niños hasta tecnológicos. Y utilizamos también muchos años la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Sí. Después de haberla utilizado tantos años y ahora que tengo la oportunidad de estar en el lado legislativo, la reformamos totalmente. Vamos a presentar en esta semana una nueva ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el sector público. De arrendamientos. Donde la finalidad es que haya mayor transparencia. Exacto. Pero además algo bien importante, porque esta ley únicamente tenía que ser atendida por el Ejecutivo. Ahora pretendemos incorporar a los tres poderes en una misma ley,
parece increíble, pero en el Congreso del Estado no hay ninguna Sí. normatividad para llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y servicios. ¿Pero cómo? ¿Sabían ustedes Pues, eso? ¿cómo No. le hacen? Pues así. ¿Así? A ojo de buen cubero. No, Sí. no. Puede ser con mis amigos, o el amigos. que sí me ofrezca de verdad un mejor costo, pero no hay una normatividad. Entonces, bueno, yo creo, estoy segura que mis compañeros diputados van a apoyar esta ley porque pues es solamente todos entrarle a la misma normatividad, los tres poderes. El CATPE es el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo. Sí. La idea es generar poder, también comités, pero para cada poder. Y Exacto. cada poder obviamente que haga su reglamento. Actualmente la ley de adquisiciones es una ley pequeñita, el reglamento ya es 2 veces más la ley, pero además las bases y lineamientos son más grandes que el reglamento y ya es lo que mandata, las bases y lineamientos, imagínate. Entonces, por eso era necesario modificar la ley. Claro, qué temazo ¿eh? Sí. Porque me estás diciendo que en el Congreso no tienen. No. O sea, nada más el CATP es el que funciona. Así es. Que es del Estado, o sea, del Ejecutivo, ¿no? Y el resto no. Y también incorporar esta ley a Ajá. los órganos autónomos, Ah, porque también exacto. cada uno tiene su A los amigos, su compras reglamentación. directas. Ajá. O sea, sí. por lo regular son compras directas a los amigos. Hay Así que es. decirlo, ¿no? Por lo Así regular. es, Dani. ¿Hacer una propuesta esta que vas a enviar tú? Sí, ya la vamos a ingresar este próximo viernes. Y este viernes. Ajá. Este es buen tema. ¿Qué Sí. otros te estás por ahí contemplando? Esa es una ley completa. Esta es una ley completa. Mañana vamos a presentar una iniciativa Ajá. para homologar la ley de responsabilidades administrativas para el Estado de Michoacán. Esta es una armonización entre la legislación federal y estatal, porque el Estado no contempla el capítulo que corresponde al recurso de apelación. Ah, ¿cómo está eso? O sea, la ley federal sí lo contempla, pero la estatal no. Entonces nada más es cuestión de homologar las leyes. Este es un paso sencillo, porque soy integrante también de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán. Entonces es un recurso muy importante que al no estar contemplado en la ley no existe. Claro. Sí, entonces vamos Sí. a homologarlo con la federal. Eso es, te digo, algo, pues nada más para armonizar las leyes. Para Ese es lo armonizar. que vamos a hacer esta semana. A levantar la mano y listo. Y eso también, junto con la Comisión para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, de la que soy parte, acompañada de la diputada Adriana y la diputada Ivonne de Zamora. Sí. Vamos a presentar la iniciativa para crear el Centro de Justicia para niños, niñas y adolescentes del Estado de Michoacán. Está Qué bueno el tema. interesante. Sí. Qué interesante por lo que importa y por lo que impacta actualmente. Así es. Nadie los protege a ellos. Así es, y mañana vamos a presentar esa iniciativa y si me permiten, pues otro día los visito con mis compañeras para platicarles. Nada más del que tema. alcances Está esperas interesante. tener con esta iniciativa, Lupita. Bueno, ya Lo que puedas comentar. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están muy interesados en trabajar con el Poder Legislativo sobre este tema. Entonces, estamos seguras de que esto va a ser pronto una realidad, porque ya está involucrado también el presidente del Supremo Tribunal y la señora Grisel como parte del Ejecutivo, que es quien ve los temas de la niñez. Es un tema bien sensible. Así es. Así como el de los adultos mayores que ya abordamos aquí, del Sí. cual has trabajado tú y no has soltado el tema. Esos nos gustan, ¿sabes? Nos gustan mucho. Ahorita que tuve la oportunidad de saludar al doctor Elías, ayer platicando con él, bueno, estuvimos en un evento porque el mes de octubre es el mes para, para celebrar, para trabajar, con las personas adultas mayores. Sí. Entonces, ayer hubo una reunión en Casa de Gobierno a la cual fui invitada para platicarles a los adultos mayores el tema de la Procuraduría. Entonces tuve la oportunidad de saludarlo ayer al doctor Elías, a la señora Grisel, y me da mucho gusto saber que hay muchas personas que estamos interesadas en trabajar por los derechos de nuestros adultos mayores. Es que es una muy buena cantidad de adultos mayores que realmente requieren de atención. De esta Procuraduría porque estaban prácticamente en la indefensión. Estaba leyendo ayer unos datos que desde el 2020 hay más adultos mayores que niños menores de 5 años. Así es, No hay nada más. así es.
Algo así como 600,000, creo. Sí, sí. Al final casi de cuentas, fíjate 600,000 que en los Michoacán. adultos mayores son capaces incluso de elegir un gobernador aquí en Michoacán, ¿eh? Así es. Si fueran a votar, los adultos mayores lo pueden hacer. Así es. Y de hecho son los que votan. El 11.5% de la población michoacana son adultos mayores y en 30 años seremos más del 50%. Y aquí el tema que ya hemos abordado, pues, la Procuraduría, que ya lo defiende. Así es, Dani. Y ya va a empezar a operar a Ajá. partir del 2023 con la asignación de recursos al DIF, Ajá. porque la Procuraduría va a depender del DIF. Muy Ay, interesante. Es para defender, recuérdanos, es para defender a los adultos mayores ¿en qué temas? En todos los temas. Mira, lo principal es denuncias de carácter civil, mercantil, penal, querellas, demandas. Cuando la persona adulta mayor no pueda representarse a sí misma, el procurador de la Procuraduría para la Protección y Defensa del Adulto Mayor lo va a representar y se van a asumir los gastos. Pero se le va a dar cualquier tipo de orientación y seguimiento a temas jurídicos, a temas psicológicos, a temas de salud, a todo lo que tenga que ver con las personas adultos mayores, desde fomentar la creación de grupos de convivencia, trabajar con la Secretaría de Economía para que a través de ellos se les pueda conseguir trabajo a las personas adultas mayores, fomentar y fortalecer los valores de la empatía y el respeto desde la primaria, desde el jardín de niños, trabajando esto con la Secretaría de Educación. Es un proyecto muy ambicioso Sí. en el que participamos todos. se tiene que establecer algún domicilio, me imagino, donde A se través pueda del trabajar, En el DIF. porque es importante. En el DIF estatal y en todos los DIF municipales de los Ahí 112 municipios. A partir del estado. 2023. A partir de pues enero ya, del 2023. O sea, ya va un Ya par de estamos a meses. la vuelta de la ¿no? esquina. Está a la vuelta de la esquina. Así es. Bueno, pues, Interesante, oiga, Lupita, interesante. si no hay más proyectos de momento, yo le quiero preguntar, oiga, ¿qué pasa allí en el Congreso del Estado? Que los diputados están bailando de un lado para otro. ¿Cómo que bailando tú? Yo le voy a... Cambiando de bancadas. De bancadas, Ay, a ver, cuéntenos, ¿qué, Lupita, no me metas en el lío, yo no qué sé. bailoteo traen, pues? Que Bueno, los, pues los de Morena ya independientes, que ya se va el del PAN, que... Pues, ¿qué pasa? ¿Ustedes están integrados todavía bien los del PRD, correcto? Sí, 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 sí. sí. A ver, todavía platíqueme. unidos. Bueno, les voy a platicar lo que todo Michoacán conoce, así el resumen. Y es que el compañero Óscar Escobar del PAN, bueno, pues decidió hacerse independiente, diputado independiente, no se va a la Pero, hombre, más representación. panista que el PAN. ¿Y luego? La diputada Erendira Isauro de Morena, ella sí es parte de la representación con las dos diputadas que desde hace un año se fueron del PRD, Julieta y Fanny. Entonces la representación ya tiene 3 diputados y uno independiente y todos los demás pues ahí seguimos. Siguen en sus bancadas. Sí, Ustedes- hasta hoy. Hasta Porque de hoy. repente amanece uno con la noticia, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Quién pasó? se fue? Usted fiel al PRD, Sí, claro, Sí, ¿verdad? claro, ahí ¿Cuántos seguiremos perredistas trabajando. son? Somos 3, 3. dicen los compañeros. Sí. Pues ya deberías de ir viendo dónde te vas porque va a desaparecer. Le digo, no, aquí estamos más vivos que nunca y mientras exista el PRD, pues aquí estaré yo. Así se habla. Oye, dábamos una noticia bien interesante en el sentido de que Silvano Aureoles, según Octavio Campo, podría ser candidato de PRI, PAN y PRD. ¿Cómo la ve usted? Pues yo creo que es un excelente candidato, estoy segura. Desafortunadamente ya se nos olvidó a los michoacanos todo lo que hizo por Michoacán, pero ahora que revisemos este primer informe, vamos a ver qué tal. Sí. Ya Es con que- los datos y elementos a la mano. Exacto, les digo con datos en la mano. Pero bueno, independientemente de eso, yo lo apoyo, yo lo voy a apoyar a donde vaya, el ingeniero. Y Ya lo ojalá. conoce de siempre, ¿no? Sí. Sí, ya lo conoce. Pues imagínate, pues, del PRD y a Lupita Es pues, un- siempre es integrada al un- PRD. Es un excelente ser humano que siempre está preocupado por las causas de la gente. Y en política hay algo que yo admiro mucho, lealtad. Siempre he admirado a las personas que son leales en las buenas y en las malas, ¿eh? Así debe ser. Así ¿no? debe Porque pues yo creo que ni el dinero ni el poder, hay valores mucho más importantes que es la lealtad.
Y si el ingeniero a mí me dio la oportunidad de hacer y hacer, pues yo aquí voy a estar. Yo creo que la lealtad, José Luis, honra a las personas. Honra a las personas. ¿Verdad? Sí, porque luego el barco se hunde y las ratas salen inmediatamente, ¿eh? Son las primeras en salir. en salir. Tristemente. Y lo hemos visto y lo seguimos viendo, ¿no? Las tradiciones. Así es. Lupita, muchas gracias. Muchísimas gracias. Al Muy interesante contrario, la muchas charla. gracias a ustedes. Y nos vamos viendo aquí para que nos vayas comentando los avances. Claro, ¿Sí? claro que sí. Les voy a ir platicando de esta nueva ley del Centro Sí. de Justicia, que van a estar bien interesantes. Son Por reformas favor. necesarias y muy importantes. El tema de adquisiciones, pues para transparentar los recursos, ¿verdad? Eso, que es importante. Cuando tengas también información acá de los avances de distribuidor o no avances, pues también compártenos, ¿no? Claro De que ambos, sí. que estamos muy preocupados por este tema, en serio, la gente que habitamos Morelia. O sea, Claro ya, que sí. Esto ya no puede ser posible que tarden más tiempo en terminar. Muchas gracias por la oportunidad A de ti, platicar Lupita. con ustedes. Sí, Muchas Gracias. Gracias. Y ya nos vamos, Dani. Pues nos vamos, le agradecemos a usted como siempre el favor de su atención, hoy con dos entrevistas sumamente interesantes, y ya sabe que todos los miércoles estrenos de entrevistas aquí en Sonados. Y desde luego, reveladoras ambas entrevistas. Lo que aquí se comenta, sin duda alguna, que es muy exclusivo, muy abierto y muy claridoso. Muchas gracias. Gracias.